¿Puede el polvo acumulado durante años en una casa sellar también el afecto entre hermanos? Mateo se lo preguntaba mientras el tren traqueteaba, devorando kilómetros de la llanura castellana bajo un sol inmisericorde de principios de verano. El aire acondicionado del vagón era un alivio artificial contra el bochorno que adivinaba fuera, un calor denso que olía a tierra seca y a cosecha lejana. Madrid quedaba atrás, un espejismo de asfalto y prisas, y delante se extendía el paisaje austero de su infancia, ese horizonte infinito salpicado de viñedos y algún molino quijotesco que ahora le parecía más un símbolo de resistencia terca que de locura idealista. La llamada de Isabel había sido escueta, directa, como un golpe seco. Papá había empeorado. Su vieja dolencia pulmonar, esa compañera fiel y sombría de sus últimos años, le había dado un nuevo zarpazo. Necesita ayuda constante, Mateo. Alguien tiene que estar. La frase flotaba en el aire viciado del vagón, cargada de reproche implícito. Él, el hijo artista, el que se había ido, el que no tenía obligaciones fijas. Así lo verían ellos, Isabel y Javier. Siempre había sido así. Apearse en la pequeña estación de campo de Criptana fue como entrar en un horno. El sol reverberaba en el andén desierto. El olor familiar a polvo y a las almazaras cercanas le golpeó con la fuerza de un recuerdo largamente enterrado. Cogió su única maleta, una bolsa de viaje blanda donde había metido ropa para una temporada indefinida y algunos cuadernos de dibujo. No sabía cuánto tiempo se quedaría. Solo sabía que tenía que ir. El deber, esa palabra tan áspera y sin embargo tan arraigada, le tiraba con más fuerza que cualquier inspiración artística. La casa familiar se alzaba al final de una calle estrecha, con su fachada encalada desconchada por el sol y el tiempo. La puerta de madera oscura, maciza, parecía guardar secretos y silencios. Al empujarla, un chirrido familiar le dio la bienvenida. Dentro la penumbra y un frescor relativo que olía a cerrado, a muebles viejos y a los guisos de antaño. Isabel apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Su mirada era dura, tensa. «Has tardado», fue su saludo. Ni un abrazo, ni una pregunta por el viaje, solo la constatación de un retraso implícito. «El tren llegaba ahora», respondió Mateo, dejando la bolsa en el suelo del zaguán. El silencio se espesó entre ellos. Javier salió del salón, más corpulento que la última vez, con esa afabilidad forzada que nunca lograba ocultar la chispa de cálculo en sus ojos esquivos. «Hombre, Mateo, ya era hora». Le dio una palmada en el hombro que a Mateo le pareció más una forma de medir su resistencia que un gesto de bienvenida. «¿Cómo está papá?», preguntó Mateo, ignorando las pullas. «Regular», dijo Isabel, cruzándose de brazos. «El médico dice que necesita vigilancia, no puede estar solo. Y nosotros», enfatizó el nosotros, «tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos». Rafael estaba en su sillón de orejas de siempre en el salón que apenas había cambiado en 20 años. Los muebles oscuros, la vitrina con la vajilla buena que nunca se usaba, las fotos familiares en blanco y negro en la pared. Parecía más pequeño, más frágil. La respiración era un silbido constante, trabajoso. Levantó la vista al oír los pasos de Mateo y una chispa de algo parecido a la alegría iluminó brevemente sus ojos hundidos. «Mateo, hijo». Su voz era un susurro quebradizo. Intentó incorporarse, pero un acceso de tos se lo impidió. Mateo se acercó rápidamente y le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, papá, ya estoy aquí». La piel bajo su mano era fina, casi transparente. Sintió la vibración del esfuerzo respiratorio. «Menos mal», susurró Rafael cuando recuperó el aliento. Estaba ya muy solo. La mirada de Isabel desde el umbral del salón era una mezcla de impaciencia y resentimiento. Mateo supo en ese instante que su estancia allí no sería fácil. No era solo cuidar a un padre enfermo. Era navegar por las aguas turbias de una historia familiar llena de silencios, agravios no dichos y cuentas pendientes. El polvo acumulado no era solo físico. La conversación decisiva llegó esa misma noche, después de una cena tensa en la que apenas se cruzaron unas pocas frases funcionales sobre el estado de Rafael y las indicaciones del médico. Isabel, con su pragmatismo afilado, fue directa al grano mientras recogía los platos. «Mateo, hemos estado hablando Javier y yo», comenzó, sin mirarle. «Tú ahora mismo no tienes, bueno, un trabajo fijo, con horarios. Vives de tus cosas, del arte». Había un deje de condescendencia en su tono. «Nosotros tenemos las hipotecas, los niños, los trabajos. Es imposible que podamos dedicarnos a papá como necesita».
Javier asentía desde el otro lado de la mesa, con la mirada baja, como si la conversación le incomodara, pero claramente de acuerdo con el fondo. Lo más lógico, continuó Isabel, es que te quedes tú una temporada. Eres el que más libre está, hasta que veamos cómo evoluciona o si encontramos otra solución. Mateo sintió una mezcla de resignación y una punzada de vieja rebeldía. Siempre el diferente, siempre el que no encajaba en sus esquemas prácticos. Pero al mirar hacia el salón donde la figura encogida de su padre descansaba en el sillón, la rebeldía se disipó. ¿Qué opción tenía? ¿Dejarle al albur de las visitas apresuradas de sus hermanos llenas más de obligación que de afecto? Está bien, dijo finalmente. Me quedaré. Isabel pareció relajarse visiblemente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Bien, es lo más sensato. Javier murmuró un claro, es lo mejor. Ninguno preguntó por sus proyectos, por su vida en Madrid, por el taller que tendría que dejar a medias. Daban por sentado que su vida era maleable, prescindible. Los días siguientes, Mateo se instaló en una rutina callada y metódica. Eligió la habitación más pequeña y luminosa de la planta de arriba, la que daba al corral trasero, y la convirtió en un precario refugio. Despejó una vieja mesa de camilla, colocó sus cuadernos, sus lápices, un trozo de arcilla que había traído consigo casi por instinto. Sería su válvula de escape, su forma de procesar la atmósfera densa de la casa. El cuidado de Rafael ocupaba la mayor parte del tiempo. Las medicinas a sus horas, las comidas sencillas que intentaba hacer apetecibles, la ayuda para levantarse, para ir al baño, el aseo diario. Eran tareas íntimas, a veces incómodas, que le obligaban a confrontar la fragilidad de aquel hombre que en su infancia le había parecido un gigante invulnerable. Rafael lo aceptaba todo con una mezcla de pudor y gratitud silenciosa. Las visitas de Isabel y Javier eran esporádicas, funcionales. Isabel llegaba con prisas, dejaba alguna bolsa de compra, preguntaba por el estado de Rafael con tono eficiente y se iba. Javier aparecía a la hora del café, se sentaba un rato en el salón, hablaba del tiempo, del fútbol, y también se marchaba pronto. A veces Mateo les oía cuchichear en el pasillo, conversaciones sobre gastos, sobre lo que costaba todo. Nunca ofrecieron quedarse una noche, ni relevarle unas horas para que pudiera descansar o trabajar en sus bocetos. Él era el cuidador designado, el que tenía tiempo. Pero en las largas tardes de quietud, o en las noches cuando el pueblo se sumía en el silencio, surgían momentos de conexión inesperada con Rafael. Sentados en el salón, con la única luz de una lámpara baja, Rafael empezaba a desgranar recuerdos. Hablaba de su juventud en el campo, de la abuela fallecida hacía años, de cómo conoció a su mujer. A veces, con la voz entrecortada por la emoción o la falta de aire, admitía errores pasados. «Fui muy duro con vosotros», le dijo una noche a Mateo. «Sobre todo contigo, que eras distinto. No sabía cómo tratarte». Otra vez, «A vuestra madre la quise mucho, pero no siempre supe demostrárselo». Mateo escuchaba en silencio, sin juzgar. Sentía que estaba conociendo a su padre de verdad por primera vez, más allá de la figura autoritaria o distante de su niñez. Empezó a dibujarle. Bocetos rápidos a lápiz de sus manos nudosas descansando en el brazo del sillón, de su perfil cansado recortado contra la ventana, de la forma en que entornaba los ojos al recordar. Era su manera de entender, de fijar esos momentos de vulnerabilidad compartida. Un día, Rafael le pidió que buscara en el viejo arcón del desván una caja de hojalata. Dentro, entre papeles amarillentos, había un pequeño reloj de bolsillo de plata, detenido en el tiempo. «Era de mi padre», dijo Rafael poniéndolo en la mano de Mateo. «Quiero que lo tengas tú». Mateo sintió el peso frío del metal en la palma. «Gracias, papá». Justo en ese momento entró Isabel. Su mirada se clavó en el reloj. «¿Y eso?», preguntó, con un filo en la voz. «Se lo he dado a Mateo», dijo Rafael con sencillez. Isabel apretó los labios. «Ah, bueno». No dijo más, pero el aire se cargó de una electricidad incómoda. Mateo guardó el reloj en su bolsillo, sintiendo que ese pequeño gesto de afecto paterno se había convertido, a ojos de su hermana, en otra prueba de favoritismo, en otro agravio a sumar a la lista invisible que ella parecía llevar consigo. La paz precaria de aquellos días comenzaba a resquebrajarse. La tensión latente estalló una noche de bochorno asfixiante. Mateo se despertó sobresaltado por un sonido gutural procedente de la habitación de Rafael. Corrió hacia allí y encontró a su padre sentado en la cama, con los ojos desorbitados, luchando desesperadamente por respirar.
La cara se le estaba poniendo azulada. ¡Papá! ¿Qué pasa?, gritó Mateo, intentando mantener la calma. Le ayudó a incorporarse un poco más, tratando de recordar las indicaciones del médico para una crisis. Buscó el inhalador de rescate en la mesilla, pero no estaba. No lo encuentro, jadeó Rafael, señalando vagamente hacia el baño. Mateo corrió al baño, revolvió el pequeño armario. Nada. Volvió a la habitación. La respiración de Rafael era cada vez más agónica. El pánico empezó a atenazarle. Tenía que llamar a alguien. Marcó el número de Javier, que vivía a solo unas calles de distancia. El teléfono sonó varias veces antes de que Javier respondiera, con la voz pastosa de sueño. ¿Qué quieres, Mateo? Son las 3 de la mañana. ¡Es papá! Está muy mal, no puede respirar. No encuentro el inhalador de rescate. Tienes que venir o llamar a una ambulancia. La urgencia teñía la voz de Mateo. Hubo una pausa al otro lado. ¿Estás seguro? A lo mejor es solo una tos fuerte. Ya sabes cómo se pone a veces. Javier, te digo que se está ahogando. Ven ya, por favor, gritó Mateo, desesperado. Vale, no grites, me visto y voy. Pero mira bien, seguro que el cacharro ese está por ahí. Y colgó. Mateo volvió junto a su padre, intentando tranquilizarle, hablándole en voz baja mientras sentía cómo la vida parecía escapársele entre los dedos. Pasaron 5 minutos, 10. Javier no llegaba. La angustia se convirtió en furia. ¿Cómo podía ser tan displicente, tan lento? Finalmente, incapaz de esperar más, Mateo marcó el 112. La ambulancia llegó antes que Javier. Los sanitarios actuaron con rapidez, administrando oxígeno a Rafael y estabilizándole. Cuando Javier apareció finalmente en el umbral, bostezando y frotándose los ojos, la situación ya estaba bajo control, pero la imagen de la negligencia de su hermano quedó grabada a fuego en la mente de Mateo. «Vaya, ¿tanto lío por esto?», dijo Javier, mirando a los sanitarios. «Si es que eres un exagerado, Mateo». Mateo no respondió. La decepción y el enfado eran demasiado profundos. Al día siguiente, con Rafael más recuperado pero aún débil, la conversación sobre los gastos volvió a surgir, esta vez con más acritud. Isabel llegó con una factura de la farmacia. «Esto cada vez cuesta más», dijo, dejándola sobre la mesa de la cocina. «Las medicinas, los pañales, y ahora seguro que el médico manda más cosas después de lo de anoche». Miró a Mateo. «Habrá que ir pensando en cómo vamos a pagar todo esto. La pensión de papá no da para mucho». «Y la casa necesita arreglos», añadió Javier, que parecía haberse olvidado convenientemente de su tardanza la noche anterior. «Si papá va a necesitar más cuidados, habría que adaptar el baño, poner una rampa. Eso cuesta dinero». «Podríamos», empezó Isabel, pero se detuvo. Mateo adivinó lo que iba a decir. Vender algo. Las pequeñas tierras que Rafael aún conservaba a las afueras del pueblo. «No vamos a vender nada de papá mientras él viva», dijo Mateo con firmeza. «¿Y entonces, de dónde sacamos el dinero?», replicó Isabel. «¿Lo vas a poner tú con lo que ganas vendiendo tus cacharros?». El desprecio era evidente. «Buscaremos la manera», dijo Mateo, conteniendo la rabia. «Pediremos ayudas, ajustaremos gastos, pero no vamos a empezar a repartirnos la herencia antes de tiempo». «Nadie habla de repartir», terció Javier, intentando suavizar. «Solo de ser prácticos, hay que pensar en el futuro». «El futuro es cuidar a papá ahora», zanjó Mateo. La conversación quedó ahí, suspendida en el aire tenso, pero algo se había roto definitivamente. La fina capa de convivencia forzada había desaparecido, dejando al descubierto las verdaderas prioridades de cada uno. Mateo se sintió más solo que nunca, atrapado entre el deber filial y la mezquindad de sus hermanos. Se refugió en su pequeño estudio improvisado, sacó el trozo de arcilla y empezó a modelar, sin un plan concreto. Sus manos se movían solas, amasando, dando forma a la materia informe. Quizás era una forma de ordenar el caos interior, de encontrar un sentido en medio de la tensión. Empezó a esbozar la forma de unas manos nudosas, fuertes y frágiles a la vez, las manos de su padre. Llamó a Elena esa noche. Necesitaba oír una voz amiga, alguien ajeno a la atmósfera asfixiante de la casa. Le contó lo ocurrido, la crisis de Rafael, la actitud de sus hermanos. «Tienes que cuidarte tú también, Mateo», le dijo Elena con su calma habitual. «No puedes cargar con todo. Pon límites. No dejes que te consuman». «Lo sé», suspiró Mateo, «pero es difícil. Es mi padre. Lo entiendo. Pero tus hermanos también tienen su responsabilidad. No pueden lavarse las manos así». Colgó el teléfono sintiéndose un poco más ligero, pero la realidad de la casa seguía siendo la misma. Al pasar por el salón vio a Rafael dormitando en su sillón.
Se acercó y le ajustó la manta sobre las piernas. Rafael abrió los ojos y le dedicó una media sonrisa cansada. «Gracias, hijo». En ese momento, Mateo supo que, a pesar de todo, no podía irse. Su lugar, por ahora, estaba allí junto a ese hombre frágil que le había dado la vida y que ahora dependía de él, aunque eso significara enfrentarse a la peor cara de su propia familia. Los días se deslizaron hacia un verano más profundo, marcado por el calor persistente y la salud fluctuante de Rafael. Había días mejores, en los que incluso se animaba a dar un pequeño paseo apoyado en el brazo de Mateo hasta el banco de la puerta para sentir el sol en la cara y ver pasar a los vecinos. En esos momentos Rafael parecía rejuvenecer, contaba anécdotas del pueblo, saludaba con la cabeza a los conocidos. Mateo atesoraba esas pequeñas treguas. Otros días, la fatiga o la dificultad para respirar le obligaban a permanecer en el sillón o en la cama. Mateo le leía el periódico local o simplemente se sentaba a su lado en silencio, trabajando en sus bocetos. Había empezado a dibujar no solo a Rafael, sino también los objetos de la casa. La vieja radio de válvulas, la lámpara de pie con la pantalla amarillenta, la textura de la madera oscura de los muebles. Sentía que estaba documentando un mundo que se desvanecía, capturando la esencia de un tiempo y una vida. La tensión con Isabel y Javier no disminuía, aunque las confrontaciones directas se espaciaron. Se comunicaban a través de mensajes velados, de silencios cargados de significado. Un día Isabel trajo un folleto de una residencia de ancianos cercana. «Lo he visto en el centro de salud», dijo, dejándolo sobre la mesa como por casualidad. «Dicen que está muy bien, tienen atención médica permanente». Mateo cogió el folleto y lo guardó sin mirarlo. «Papá está bien aquí, de momento». «Pero hay que ser realistas, Mateo», insistió ella. «Esto puede ir a peor, y tú no puedes estar aquí eternamente». «Ya veremos», respondió él cortante. Sabía que la residencia era la solución que sus hermanos preferían, les liberaba de responsabilidad y, sobre todo, de gastos imprevistos. En una de sus conversaciones nocturnas, Rafael pareció adivinar las preocupaciones de Mateo. «No quiero ir a ninguna residencia, hijo», le dijo con una lucidez sorprendente. «Quiero morir en mi casa, en mi cama». «No digas eso, papá. Todavía te queda mucho tiempo». «El tiempo que sea, quiero pasarlo aquí». Miró a Mateo a los ojos. «Mientras tú estés conmigo, estoy tranquilo». Esas palabras reforzaron la determinación de Mateo. Cumpliría el deseo de su padre, costara lo que costara. Un domingo por la tarde, aprovechando que Rafael se sentía algo mejor, Mateo decidió llevarle a dar una vuelta en coche. Hacía mucho que no salía del pueblo. Con cuidado, le ayudó a subir al viejo coche familiar. Condujo despacio por las carreteras secundarias entre campos de viñedos y olivares que empezaban a dorarse bajo el sol. «Para aquí un momento», pidió Rafael al llegar a un pequeño altozano, desde donde se divisaba una amplia panorámica de la llanura manchega, con los molinos recortándose en el horizonte. Mateo detuvo el coche. El silencio solo era roto por el canto de las cigarras y el susurro del viento cálido. Rafael miró el paisaje con una intensidad melancólica. «Aquí venía con vuestra madre cuando éramos novios», dijo en voz baja. «Nos sentábamos en esa piedra de allí y mirábamos la puesta de sol». Señaló una roca grande y lisa al borde del camino. «Soñábamos con el futuro, con vosotros». Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído a su padre hablar así de su madre, con esa ternura nostálgica. Permanecieron un rato en silencio, padre e hijo, contemplando el paisaje inmutable que había sido testigo de tantas vidas, de tantas historias. Mateo sacó su cuaderno y trazó unas líneas rápidas, intentando capturar la curva de los hombros de su padre contra el horizonte, la quietud del momento. De vuelta en casa, encontraron a Javier esperando en la puerta. Su expresión era tensa. «¿Dónde estabais? Llevo un rato llamando». «Hemos ido a dar una vuelta», dijo Mateo mientras ayudaba a Rafael a bajar del coche. «¿Una vuelta? ¿Con el calor que hace? ¿Estás loco? ¿Y si le hubiera pasado algo?» El tono de Javier era acusador. Estaba bien. «Le ha venido bien salir un poco», replicó Mateo, cansado de tener que justificarse. «Hay que tener más cabeza, Mateo. No son horas de sacar a papá a pasear como si nada». Rafael, apoyado en Mateo, intervino con voz débil pero firme. «He querido ir yo, Javier, y me ha sentado muy bien. Deja a tu hermano en paz». Javier se calló, pero lanzó a Mateo una mirada de resentimiento antes de entrar en la casa.
La pequeña excursión, ese momento de conexión y paz, había sido manchado una vez más por la suspicacia y la negatividad. Las visitas al centro de salud se hicieron más frecuentes. El médico ajustaba la medicación, recomendaba nuevos cuidados. Cada visita era un recordatorio de la fragilidad de Rafael y de la creciente dependencia de Mateo. Isabel y Javier a veces le acompañaban, pero su actitud era más la de espectadores impacientes que la de apoyo familiar. Se quedaban en la sala de espera mirando el móvil o preguntando al médico cuánto tiempo más duraría esta situación. Un día, mientras esperaban su turno, Isabel volvió a la carga con el tema del patrimonio. «He estado mirando papeles», dijo en voz baja para que otros pacientes no oyeran. «Las tierras esas que tiene papá a las afueras parece que ahora valen algo más. Con eso podríamos pagar una buena residencia o ayuda a domicilio permanente». «Isabel, ya te he dicho que no», respondió Mateo, sintiendo cómo la frustración volvía a crecer. «Pero sé razonable. Es lo mejor para todos, incluido para papá. Estaría mejor atendido. Lo mejor para papá es estar en su casa, con su gente, aunque su gente a veces no esté a la altura», dijo Mateo, mirándola fijamente. La tensión entre ellos era palpable. La enfermedad de Rafael no solo estaba consumiendo su cuerpo, sino también los últimos jirones de la relación entre los hermanos. Mateo se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar aquella situación, aquel equilibrio precario entre el amor filial y la amargura familiar. Current Part Characters, 4000. Total Characters, 1000-6000. La recaída llegó sin previo aviso, una tarde gris de finales de agosto, en la que el calor sofocante parecía haber dado una tregua solo para ser reemplazado por una humedad pegajosa. Rafael estaba más apagado de lo habitual. Apenas había probado la comida y su respiración era un murmullo dificultoso. Mateo le tomó la temperatura, fiebre alta. Intentó darle la medicación, pero Rafael la rechazó con un gesto débil. Su estado empeoró rápidamente. Los labios se le pusieron morados, la mirada perdida. Mateo llamó al 112 de nuevo. Esta vez no dudó. Mientras esperaba la ambulancia, intentó contactar con sus hermanos. El móvil de Isabel comunicaba. Javier no respondió. Se sentía terriblemente solo, con la vida de su padre pendiendo de un hilo. La ambulancia llegó rápido. Los mismos sanitarios de la otra vez reconocieron a Mateo. «Otra vez problemas, ¿eh?», dijo uno con tono comprensivo mientras evaluaban a Rafael. Decidieron trasladarle urgentemente al hospital comarcal. Mateo subió con él, sujetando la mano fría y casi inerte de su padre, susurrándole palabras de ánimo que no sabía si podía oír. El viaje al hospital fue una tortura de sirenas y miedo. En urgencias todo fue un torbellino de médicos, enfermeras, pruebas rápidas. Mateo esperaba en un rincón de la sala, sintiéndose impotente, perdido. Finalmente, una doctora se acercó a él. «Su padre está muy grave», dijo con seriedad. «Una neumonía severa complicada por su enfermedad pulmonar de base. Lo vamos a ingresar en la UCI. Las próximas horas son críticas». Las palabras cayeron sobre Mateo como losas de hielo. UCI, críticas. Intentó llamar de nuevo a sus hermanos. Esta vez Isabel respondió. Le explicó la situación con voz temblorosa. «Voy para allá», dijo Isabel, y por primera vez Mateo creyó detectar una nota de genuina preocupación en su voz. Consiguió contactar también con Javier, que prometió ir en cuanto saliera del trabajo. Esperó en la sala de espera de la UCI, un espacio impersonal y silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido. Isabel llegó al cabo de una hora, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Se sentó junto a Mateo sin decir nada. El miedo compartido creó una tregua frágil entre ellos. Javier apareció más tarde, con su habitual aire de preocupación superficial. Pasaron horas de angustia, de información médica a cuentagotas. Rafael estaba sedado, conectado a un respirador, estable dentro de la gravedad, decían. Había que esperar. Fue en esa espera tensa, bajo la luz fluorescente de la sala, donde la frágil tregua se rompió definitivamente. Empezó Javier, con su falsa solicitud. «Pobre papá, si sale de esta va a necesitar cuidados permanentes, ya no podrá estar solo en casa». Isabel asintió, retomando su papel pragmático. «Habrá que tomar decisiones, Mateo. La residencia o buscar a alguien interno. Y eso cuesta mucho dinero», volvió a mirar a Mateo. «Las tierras, la casa. Habrá que ver cómo se gestiona todo eso». Mateo sintió una oleada de incredulidad y rabia. ¿Era posible que estuvieran hablando de eso ahora, con su padre luchando por su vida a pocos metros de allí? «¿Estáis hablando en serio?», dijo con voz ahogada. «¿Ahora? ¿Aquí?».
Hay que ser realistas, insistió Isabel, endureciendo la mirada. Las cosas hay que preverlas. No podemos esperar al último momento. Realistas, repitió Mateo, levantándose de golpe. La contención de meses, la frustración acumulada, el dolor por su padre, todo estalló. Realista es que nuestro padre se está muriendo ahí dentro, y vosotros solo pensáis en el dinero, en las propiedades, en quitaros el problema de encima. Su voz resonó en el silencio de la sala. Algunas personas en otros asientos levantaron la vista, incómodas. No grites, siseó Isabel. Claro que nos preocupa, papá, pero también tenemos que pensar en el futuro. Tú siempre has ido a tu aire, te desentendiste durante años. Y ahora vienes aquí de Salvador, pero a la hora de la verdad los problemas prácticos nos los comemos nosotros. Viejos reproches, viejas heridas, salían a la luz sin filtro. Yo me desentendí porque no soportaba esta atmósfera, replicó Mateo, bajando la voz pero sin disminuir la intensidad. Porque siempre ha sido igual. El dinero, las quejas, el sentirte víctima. Nunca os ha importado de verdad cómo se sentía papá, solo lo que podíais sacar o lo que os tocaba. Eso no es verdad. Intervino Javier, intentando mediar torpemente. ¿Todos queremos a papá? No, Javier, le cortó Mateo. Tú quieres estar tranquilo y que no te salpique nada, e Isabel quiere que se reconozcan sus sacrificios con la herencia. Eso es lo que queréis. Se encaró con ambos, con la mirada encendida de dolor y decepción. Me da igual lo que penséis, me da igual la casa, las tierras, lo único que me importa es él. Señaló hacia la puerta de la UCI. Y me da asco vuestra actitud. Asco. Se apartó de ellos, temblando de rabia y tristeza. Se apoyó en la pared del pasillo, intentando recuperar el aliento. Sabía que acababa de dinamitar los últimos puentes que le unían a sus hermanos. Ya no había vuelta atrás. La enfermedad de su padre había sacado lo mejor de él, la paciencia, el cuidado, el amor redescubierto, pero también lo peor de ellos. Y la constatación era desoladora. Rafael luchó durante una semana en la UCI. Mateo apenas se movió del hospital, durmiendo a ratos en un sillón de la sala de espera, comiendo cualquier cosa en la cafetería. Isabel y Javier aparecían unas horas cada día, mantenían una distancia fría con Mateo, intercambiaban solo información esencial sobre el estado de su padre. La conversación en la sala de espera había abierto un abismo insalvable. Finalmente, una mañana, la doctora llamó a Mateo. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Lo siento mucho. Hemos hecho todo lo posible. El mundo se detuvo para Mateo. Sintió un vacío inmenso, una mezcla de dolor agudo y un extraño alivio por el fin del sufrimiento de su padre. Comunicó la noticia a sus hermanos. Isabel rompió a llorar, un llanto tardío y amargo. Javier permaneció en silencio, con la mirada perdida. Los días siguientes fueron un borrón de trámites funerarios, pésames de vecinos y familiares lejanos, y una atmósfera de duelo contenido en la vieja casa familiar. Mateo se encargó de casi todo, movido por una inercia extraña. Sus hermanos colaboraron lo imprescindible, como si cumplieran un último trámite incómodo. Tras el entierro, en el pequeño cementerio del pueblo barrido por el viento, llegó el momento de enfrentarse al futuro inmediato. Elena vino desde Madrid para estar con él, un apoyo silencioso y reconfortante en medio de la desolación. Unas semanas después, fueron citados en la notaría del pueblo para la lectura del testamento. Mateo acudió sin expectativas, casi con desgana. Isabel y Javier, en cambio, mostraban una tensión apenas disimulada. El notario, un hombre mayor amigo de la familia, leyó el documento con voz pausada. Rafael lo había redactado hacía poco más de un año, después de una de sus crisis anteriores. Era un testamento sencillo, claro. Dejaba las pocas tierras que le quedaban, situadas en el paraje conocido como el Chaparral, a partes iguales entre sus 3 hijos, especificando que eran para que las trabajaran o las cuidaran juntos como hermanos. El poco dinero que había en el banco, también a partes iguales. Y luego venía la cláusula final. La casa familiar, en la que he vivido toda mi vida y en la que deseo que se conserve el recuerdo de nuestra familia, se la lego en su totalidad a mi hijo Mateo. El notario hizo una pausa y continuó leyendo la justificación manuscrita de Rafael, en agradecimiento por su compañía y cuidados en mis últimos tiempos cuando más lo necesité. Él supo estar a mi lado con paciencia y cariño, respetando mi deseo de permanecer en mi hogar. Confío en que sabrá cuidar de esta casa y mantener viva la memoria. Un silencio denso cayó en la notaría.
Mateo sintió un vuelco en el corazón, una mezcla de sorpresa, gratitud y una profunda tristeza por la confirmación póstuma de la brecha familiar. Levantó la vista y vio los rostros de sus hermanos. El de Javier era una máscara de incredulidad. El de Isabel era una mueca de furia contenida. Sus ojos lanzaban chispas de resentimiento. «No puede ser», estalló Isabel, golpeando la mesa. «Esto es injusto. Nosotros también somos sus hijos. Yo he estado aquí siempre, aguantando sus manías, cuidándole antes de que tú aparecieras». «El testamento es claro y válido, Isabel», intervino el notario con calma. Don Rafael estaba en plenas facultades cuando lo firmó y expresó claramente sus motivos. «Pero nos deja las tierras que no valen nada y solo dan trabajo, y a él le da la casa», protestó Javier, encontrando por fin su voz. «Siempre ha sido su favorito». Mateo no dijo nada. No había nada que decir. El testamento era la última palabra de su padre, un reflejo doloroso pero certero de la realidad que habían vivido en los últimos meses. Salieron de la notaría sin dirigirse la palabra. En la calle, bajo el sol pálido de otoño, Isabel se volvió hacia Mateo. «No creas que esto va a quedar así», le espetó con veneno en la voz. «Ya hablaremos». Y se marchó a grandes zancadas, seguida por Javier. Mateo se quedó solo en la acera, sintiendo el peso del testamento en el bolsillo interior de su chaqueta. No sentía triunfo, solo una profunda melancolía. La casa era suya, sí, pero ¿a qué precio? El precio de una familia rota. Volvió a la casa familiar. El silencio era ahora diferente. Ya no era el silencio tenso de la enfermedad, sino el silencio vacío de la ausencia. Recorrió las habitaciones, tocando los muebles, mirando los objetos que su padre había usado. Sintió el peso de la historia, de las vidas que habían transcurrido entre aquellas paredes. Elena le llamó esa noche. Le contó lo del testamento. «¿Y qué vas a hacer?», le preguntó ella. «No lo sé», respondió Mateo sinceramente. «De momento necesito ordenar la casa, ordenar mis ideas». «Tómate tu tiempo», le dijo Elena, «y recuerda que no estás solo». En los días siguientes, Mateo empezó la tarea de vaciar y limpiar la casa. Cada cajón abierto, cada armario explorado, era un viaje al pasado. Encontró viejas fotografías, cartas de sus padres, sus propios dibujos infantiles guardados con esmero por su madre. Encontró la caja de herramientas de su padre, con el olor a madera y aceite impregnado. Encontró las pequeñas figuras de barro que él mismo había modelado de niño. Decidió convertir definitivamente la habitación de arriba en su estudio. Trajo algunas de sus herramientas de Madrid, compró un caballete. Necesitaba trabajar, canalizar todo lo vivido en algo tangible. Sacó un bloque de madera de olivo que había encontrado en el viejo almacén del corral. Era una madera dura, nudosa, difícil de trabajar, pero hermosa en su imperfección. Empezó a tallar, sin un plan fijo, dejando que las formas surgieran de la propia madera, guiado por las imágenes y las emociones acumuladas. Poco a poco empezó a emerger algo. No era un retrato realista, sino una forma abstracta que sugería resistencia, fragilidad, conexión con la tierra. Un tronco que se retorcía buscando la luz, unas raíces profundas aferrándose al suelo. Era su padre, era La Mancha, era él mismo. Pasaron los meses. El invierno llegó a La Mancha, con sus días cortos y sus noches heladas. Mateo seguía en la casa familiar, trabajando en su escultura, poniendo orden lentamente en el legado material y emocional de su padre. No había vuelto a tener contacto con sus hermanos desde la lectura del testamento. Sabía por comentarios de vecinos que habían intentado vender las tierras, pero al parecer no se ponían de acuerdo, confirmando la amarga ironía del deseo de su padre de que las cuidaran juntos, como hermanos. La casa, su herencia, se había convertido también en su refugio y, en cierto modo, en su ancla. Elena venía a verle algunos fines de semana. Paseaban por los caminos helados, hablaban de sus planes, del futuro. Ella respetaba su necesidad de permanecer allí, de cerrar ese ciclo vital a su manera. Observaba cómo Mateo, aunque más delgado y con alguna cana más en el pelo entrecano, parecía haber encontrado una calma nueva, una serenidad melancólica. «Estás diferente», le dijo una tarde, mientras contemplaban la escultura casi terminada en el estudio. La madera de olivo brillaba bajo la luz pálida del invierno. Sus vetas contaban una historia silenciosa. «Supongo», respondió Mateo, pasando la mano por la superficie pulida. «Estar aquí, cuidar a papá, me ha cambiado. Me ha hecho ver las cosas de otra manera». «¿Te arrepientes de algo?». Mateo reflexionó un momento. «Me arrepiento de no haber venido antes.
de no haber pasado más tiempo con él cuando aún estaba bien. Me arrepiento de la distancia que puse durante años. Hizo una pausa. Pero no me arrepiento de haberme quedado estos últimos meses. A pesar de todo, de mis hermanos, siento que hice lo que tenía que hacer. Y encontré algo. Una conexión con él, conmigo mismo, con este lugar. La primavera empezó a despuntar en los campos. Los almendros florecieron, tiñendo de rosa pálido el paisaje austero. Mateo dio por terminada su escultura. La colocó en un rincón del salón, donde la luz de la mañana la iluminaba, creando juegos de sombras y volúmenes. No era solo un objeto artístico, era un testimonio, un diálogo silencioso con el pasado y con la tierra. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos en el escritorio de su padre, encontró un pequeño cuaderno de notas. En una de las últimas páginas, con la letra temblorosa de Rafael, había una anotación corta. Mateo aquí. Paz. Debajo un dibujo torpe, casi infantil. Una casa con humo saliendo de la chimenea y una figura sonriente en la puerta. Mateo sintió que se le cerraba la garganta. Era la confirmación sencilla, casi cruda, de que su presencia había significado algo importante para su padre en sus últimos días. Esa paz era quizás la verdadera herencia, más valiosa que la casa, más duradera que cualquier bien material. Decidió quedarse en el pueblo, al menos por un tiempo. La casa ya no le parecía un lugar cargado de tensión, sino un espacio para la memoria y la creación. Empezó a contactar con galerías pequeñas de la zona, a explorar la posibilidad de exponer su trabajo allí. Sentía que su arte ahora estaba anclado en esa tierra, en esa experiencia. La relación con Isabel y Javier seguía rota. Quizás algún día, en el futuro, podrían volver a hablar, pero Mateo sabía que la herida era profunda, alimentada por años de resentimiento y por visiones del mundo irreconciliables. No guardaba rencor, solo una tristeza serena por lo que podría haber sido y no fue. Una tarde soleada de abril, Elena vino a pasar unos días. Salieron a pasear por el campo, que ahora estallaba de vida. El aire olía a tomillo y a tierra húmeda. Se sentaron en la misma piedra donde Mateo había estado con su padre meses atrás. El horizonte seguía allí, inmenso, indiferente. —¿Eres feliz aquí, Mateo? —preguntó Elena, apoyando la cabeza en su hombro. Mateo miró la llanura, la luz dorada sobre los campos verdes. Pensó en su padre, en sus hermanos, en la escultura que le esperaba en casa, en el silencio lleno de significado de aquellas paredes. —No sé si feliz es la palabra —respondió lentamente—, pero estoy en paz. Siento que estoy donde tengo que estar. He encontrado mi sitio, mi manera de honrar el pasado y de mirar hacia adelante. Contempló el paisaje. El polvo de la casa familiar ya no sellaba el afecto. Ahora parecía formar parte de la misma tierra que le había visto nacer, la misma tierra que ahora inspiraba su arte y le ofrecía un futuro incierto, pero propio. La herencia de Rafael no eran solo muros y tierras, era también esa paz agridulce, esa conexión profunda con sus raíces. Y eso, sintió Mateo, era más que suficiente. El tiempo siguió su curso en el pueblo manchego, con la cadencia lenta y predecible de las estaciones. Mateo se integró en la vida local de una manera que nunca antes había experimentado. Saludaba a los vecinos por su nombre, compraba el pan en la tahona de siempre, participaba discretamente en alguna fiesta patronal. La casa familiar, antes un símbolo de tensión y deber, se convirtió en su hogar y taller, un espacio donde la memoria de su padre convivía con sus propios proyectos creativos. La escultura inspirada en Rafael fue el inicio de una nueva etapa artística. Empezó a trabajar con materiales locales, piedra de las canteras cercanas, madera de olivo o encina, buscando formas que expresaran la dureza y la belleza austera del paisaje y de sus gentes. Expuso en un pequeño centro cultural de la comarca y, para su sorpresa, recibió buenas críticas y vendió algunas piezas. No era la fama de Madrid, pero era algo auténtico, algo que nacía de su experiencia vital. De sus hermanos apenas sabía nada. Los rumores del pueblo decían que seguían sin ponerse de acuerdo sobre las tierras, que discutían a menudo. Isabel parecía haberse encerrado aún más en su amargura, mientras que Javier intentaba mantener las apariencias, aunque se le notaba preocupado por su situación económica. Mateo no buscó el contacto, pero tampoco les cerró la puerta por completo. Si algún día llamaban, escucharía. Pero no iba a forzar una reconciliación que, por el momento, sentía imposible y quizás innecesaria para su propia paz. Elena continuaba siendo su apoyo, su vínculo con el mundo exterior.
Venía a menudo, y juntos exploraban los rincones de la Mancha, descubriendo ermitas escondidas, paisajes olvidados, pueblos con encanto. Hablaban de la posibilidad de que ella también se trasladara al pueblo, quizás abriendo un pequeño negocio relacionado con la artesanía o el turismo rural. Era un plan vago, un sueño compartido que flotaba en el aire como una promesa. Un día, ordenando el último rincón del desván, Mateo encontró una caja de cartón olvidada.